una situación extraña. ¿Te la puedes colocar por ahí para grabarla? No sé si va a tomar algo más jugo. Nadie más va a tomar jugo, ¿cierto? Ahí nomás, después lo saco. Entonces, es al revés, hay que dar vuelta a la cámara. Espérate. Yo y mi teléfono, con el teléfono, ahí está. Ahí está. Entonces, No, los míos sí no me sirven los lentes. volviendo al inicio digamos, de esta segunda etapa o la segunda clase del discipulado, hoy día vamos a entender que el discipulado nos da un objetivo. ¿Ya? En el Evangelio uno no puede estar sirviendo a Cristo sin saber para dónde va la micro. Amén. ¿Sí? Porque algunas personas, por ejemplo, creen, y eso es lo que vamos a ver a través de lo que vamos a ir leyendo, que algunas personas tienen una confusión. Son cristianos, hay cristianos en la iglesia a full y otros part-time. ¿Sí? ¿Se entienden los conceptos? ¿Me entienden? Pero es que, mira, una cosa es ser part-time y es como, ¿por qué uso estas palabras? Mira, se le hace un contrato a una persona para cubrir ciertos horarios del trabajo y es más reducido que el horario normal, ¿cierto? Fines de semana, feriados. Después lo terminan echando a uno, pero no importa. Pero la cuestión es que a ese horario, en que es más reducido y que funciona algunos días, representa al cristiano que no tiene un compromiso con Cristo. Que en la iglesia es el tipo que alaba, bendice, exalta y se va para la casa y deja de ser cristiano. Sí. ¿Ya? A eso yo les identifico como, y tratando de que se comprenda el concepto, utilizo el part-time. Tiempo en la iglesia, tiempo en la casa, son dos personas muy diferentes. ¿Sí? Entonces no soy part-time. No, alaba al Señor por eso. Amén. A ver, un aplauso para ella. Aleluya. No es part-time. Y el segundo tipo, que es el que nosotros queremos enfocarnos, yo le denomino full-time. El hermano, que es lo mismo en la casa. No tengo lápiz, Tiempo perdón, completo. hermanito, Completo. Y resulta que el sistema de vida, porque en el fondo cuando hablamos de cristianismo no estamos hablando de los pensamientos, sino del comportamiento. ¿Sí? Porque el discipulado no es tanto lo que tú hablas, sino lo que tú vives, lo que tú muestras. ¿Por qué? Hay personas, por ejemplo, que, lo pongo este ejemplo como deportivo, ¿ah? Si alguien del Colo-Colo habla del Colo-Colo, vive Colo-Colo, anda con Colo-Colo para todos lados, y de hecho hasta los calzoncillos son blancos, porque está, digamos, con el propósito del equipo de fútbol ahí atrapado. Y otros que no, porque solamente como que ven jugar el fútbol y eso es todo, no hay más compromiso que de hecho, los tipos que les gusta el fútbol son los que tienen más fe. Sí, o que ponen la fe a que va a ganarle. No, le hablan a la tele, hermana. Sí. Le hablan a la tele. Yo esa cuestión, yo creo que es el mejor ejemplo de fe. Se paran y le gritan al árbitro, le gritan a los jugadores que están ahí en la imagen, pensando que los tipos van a hacer lo que ellos están diciendo. Eso es tener fe. Es un ejemplo muy, porque vamos a aprender un tiempo más que hay una fe natural y una fe espiritual. La fe natural tiene que ver con los hechos, con los actos. Por ejemplo, yo tengo fe que esta silla va a soportar mi peso y que no se va a caer. Si tú vas manejando tu vehículo por la calle y de repente tú vas conduciendo y tienes fe de que el que viene en el sentido contrario va a respetar la línea de división de la calle y no se va a cruzar para tu lado. Todo, si se dan cuenta, todo de lo que hacemos en el mundo tiene un principio de fe. Fe tenemos, por ejemplo, cuando alguien hace la comida y creemos que se lavó las manos antes de hacernos la comida. ¿Sí? Entonces, todos estos procesos, tanto naturales como espirituales, terminan afectando nuestra relación con Dios. Amén. Entonces, hoy los quiero invitar a que nos metamos y comprendamos que necesitamos o ser full o ser part-time, pero tenemos que definirnos. No podemos estar jugando una semana a ser full y a la otra semana part-time, porque a esos la Biblia los denomina tibios. Y hay un problema con los tibios. ¿Alguien se acuerda qué pasa con los tibios? Claro. En el sentido de que los rechaza Dios. Dios los rechaza.
cuando tú vomitas es que algo estaba dentro tuyo y tú lo expeles, lo sacas. Entonces, a eso se le llama también las personas que son inconstantes, las personas que tienen un problema que son apóstatas. La apostasía tiene que ver con eso. Dice la Escritura que eran de nosotros, pero ya no son de nosotros. Estaban participaban, eran buenos cristianos, pero en un momento dado se apartaron y comenzaron a vivir su propia religión. Ojo, lo que nos va a enseñar el discipulado es a vivir la verdadera religión. Dice la Escritura que sin mácula, sin mancha, hablando de que esta forma de vivir el Evangelio nos va a permitir a nosotros llegar a un nivel de santidad en que la vida no va a ser una complicación. La vida la vamos a enfrentar como Cristo la enfrentó, alegres, felices, porque nuestra base de vida, nuestra base y solidez de cristianismo va a estar basada en los principios que Él nos dejó, en las promesas que Él nos dio y en la libertad con que nos hizo libres. Amén. Porque nosotros veníamos atados del mundo. Teníamos una atadura y esa atadura se llama pecado. Amén. Esa es la cuerda con un peso gigante que estaba amarrada a nuestro cuello y que en cualquier minuto, sucediera que sucediera, sabíamos dónde íbamos a terminar. Es por eso que de pronto a todas aquellas personas que sufren un accidente y que quedan vivos, tú les preguntas, ¿tú sabes por qué Dios te dejó vivo? Y generalmente todos dicen, no, es que Dios tuvo misericordia. No, Él sabía y tú sabías dónde ibas a terminar si ibas a morir. Porque recuerde que Dios nos da un segundo para que toda nuestra vida pase delante de nuestros ojos. ¿Sí? Entonces, pero hermano, perdón, sí. Y si esa persona no tiene a Cristo, yo creo que no sabía. No es como cuando nosotros estamos en Cristo. Exactamente, hay dos formulaciones ahí. Una cosa es cuando tú conoces a Cristo y tienes conocimiento. Y el conocimiento a veces se basa no en la experiencia, sino en las cosas que escuchaste y viste. ¿Por qué? Porque Dios tiene una cualidad. Él nunca te va a condenar, porque los que nos condenamos somos nosotros mismos. Porque, por ejemplo, la Escritura habla sobre los hijos desobedientes. Pongo este ejemplo porque la Biblia hay pasajes muy fuertes en el Antiguo Testamento que hablan sobre, por ejemplo, el hijo porfiado. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, cuando un hijo era porfiado y rebelde, dice la Escritura, que los padres lo llevaban a donde los ancianos, ¿cierto? Y lo ponían entre medio y decían, no sabemos qué vamos a hacer con este hijo. Y la ley decía que había que apiedrarlo. Porque escuche lo que dice la Escritura, y esto es muy fuerte para nosotros, hermano, es súper fuerte porque nos hace reflexionar. La Escritura dice que el pecado de rebelión es como la hechicería. Es fuerte. Pecado de hechicería es la rebelión, dice la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué relacionan esto con la rebelión, la hechicería? Porque la hechicería es todo anti Dios. Los agoreros buscan la adivinación, buscan dejar a Dios fuera, se concentra en el manejo de la estrella, la astrología, por ejemplo, en los colores de religiones que, no sé si ha leído los horóscopos que dicen, vístase de azul, número 57, te dicen todo lo que tú necesitas para vivir, según ellos, una vida de victoria. Pero se encuentran con una piedra porque la palabra dice que el Señor echa a perder, deshace, destruye los pensamientos, utiliza una palabra, los designios de los agoreros, el libro de Isaías. Dice que de alguna manera Dios destruye eso. Y en eso también caen los tipos que dan en el tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Pues son una especie de agorero, porque dice la Escritura que, miran, son igual que los fariseos. Los fariseos, hermano, tenían un problema con Cristo porque ellos tenían una visión de la realidad espiritual que deberían conocer y aceptar como verdadera. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo me dices a mí que no, el tema del nacer de nuevo no sabes? Cuando hay una promesa que dice, yo os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, en el libro de Nehemías y en el libro de Isaías, en el libro de Sofonía, hay una promesa de que Dios va a cambiar el corazón.
es nuevo nacimiento. O sea, Nicodemo sabía de qué estaba hablando Jesús, pero se estaba haciendo el Larry. ¿Ah? Es como cuando yo les digo que a veces cuando nosotros nos ponemos a Dios nos hacemos los sordos mudos. Dios no habla y y tenemos que confesar algo y no nos salen las palabras de la boca. Entonces Dios tiene ese concepto con respecto a la rebeldía y a la hechicería, y que lo compara con la hechicería. Todos tenemos un tema que se llama conciencia. Los hombres y las mujeres tenemos conciencia. Cuando se despierta la conciencia, pequeña y hermosa, es cuando uno se da cuenta que cometió pecado. La primera vez que tú sientas que mentiste, se despertó tu conciencia. ¿Sí? Así que cuando despierta la conciencia en nosotros, empieza el problema del pecado. Yo creo firmemente que cuando el Señor venga y seamos arrebatados, los niños se van a ir. Se van a ir porque en ellos no hay pecado. Y resulta que la ira de Dios se manifiesta contra el pecado. Entonces vamos a ser los que se queden acá a conocer al anticristo, y los que quieran saber si realmente hay rapto o no, ese día lo van a saber. Se van a enfrentar con la situación de que Dios va a descargar toda su ira, esa ira contenida que no había sido desarrollada, infringida, impuesta en el mundo, porque la iglesia estaba presente. Dice la Escritura que el misterio de la iniquidad choca con la iglesia, porque la iglesia es la que impide que toda esta destrucción repentina que habla Apocalipsis. Cuando usted empieza a leer la Apocalipsis, empieza usted a leer una historia de terror, cielos que caen granizos del porte de un balón de fútbol, que hay una trompeta y que se cae en la mitad de la estrella de la tierra. Yo no quiero estar ahí en ese minuto. De verdad. De hecho, hay una cuestión loca. Mire cómo es el cine. Yo creo que los tipos que leen la Biblia, los que hacen películas, leen la Biblia. En la Biblia se mencionan los zombies. Dice que el libro de Isaías habla sobre los hombres que van a aparecer muertos. Dice que sus carnes se van a caer, se van a desarmar, van a ser seres muertos vivientes caminando. En la Biblia ya aparecían los zombies 3.200 años antes que la Tierra, antes que el cine hablara sobre The Walking Dead. Amén. Entonces, si todas estas cosas nosotros las vamos relacionando, nos damos cuenta que Dios tiene un plan preciso, conciso para todos nosotros. Entonces nos da la oportunidad de la conciencia para saber cuándo nosotros sabemos que vamos mal y cuándo sabemos que vamos bien. Y hay algo que sí Dios, por eso digo que nosotros mismos nos vamos al infierno o decidimos dónde ir, o dónde pasar la eternidad, porque al dejar la conciencia nos deja la capacidad de decidir. Ahora, a veces no escuchamos nuestra conciencia. Es lo más terrible. Cuando tú despiertas de este sueño terrible, de algún accidente, alguna situación complicada, lo primero que despierta a nosotros es la conciencia otra vez. Es como el lapso de tiempo en que el Dios nos vuelve a hablar, dice, yo te dejé vivir, porque tú y yo, Dios te le dice, tú y yo sabíamos que si morías ibas a terminar en el infierno. Y por más que tu abuelita, tu mamá, tu tía, tu padre, tu madre oraran por ti, si tú no te has arrepentido y has confesado con tu boca a Jesucristo, te ibas a perder. Es por eso que, ojo con este tema que es un poco delirante, porque no nos cuadra a nosotros. ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, va a permitir una destrucción tan fuerte? Pero no es Dios, somos nosotros mismos los que escogemos lo que pasa en nuestra vida. Por eso es importante no mentir, no robar ni engañar. Porque después uno enfrenta situaciones complicadas. Sí. Porque o te encuentras en el juicio de Dios, o tu mamá te va a sacar la mugre. Una de las dos cosas va a pasar. ¿Sí? Esa joya de Dios va a estar ahí. Amén. Ella va a ser la más convertida. Amén. Ahora, mire, Mateo 11:12, anótelo por ahí. Mateo 11:12. Nos habla de lo que siempre nosotros hemos escuchado. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. En otra versión dice, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. En otra versión dice, el reino de los cielos sufre presión
y solo los que son fuertes lo arrebatan. Todo tiene la misma relación. Ahora, yo quiero hablarles del discipulado que tiene que ver con la entrega total. Una entrega que nos permita a nosotros cambiar mi mente y poner a Cristo primero en la vida. Eso cambia la perspectiva. La Escritura dice que nuestro corazón estará donde esté puesto nuestro tesoro, ¿cierto? Y no está hablando de riquezas, está hablando de las prioridades. Amén. Las prioridades tienen que ver con que las decisiones que yo tomo con respecto... Vamos a guardar silencio, vamos a cantar. Aleluya. Dígalo, la antepenúltima que dijo de él. Dijo, el pasaje Sí. es Mateos 11:12 Ya, y y después. dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Amén? ¿Nada? Ya, ok. Que no vuelvan a interrumpir. Y estábamos hablando que el concepto es cambiando mi mente, poniendo a Cristo primero en la vida. Aquí vamos a usar un par de versículos que son referenciales para este concepto. Mateo 6:33. Hermana Sandra, ¿podrías leernos? 6:3. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mateo 6:33. 6:33. 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Puedes leerlo un poco más lento? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. La Biblia, les doy un secreto. Para entender la Biblia, uno tiene que aprender a leerla lentamente. Porque nosotros vivimos en un mundo rápido, ¿se han dado cuenta? Y a veces entendemos mal las noticias. ¿Sí? Es como que no sucedió el accidente, no sé, se cayó un edificio en Los Ángeles y resulta que la señora saltó del 5º piso antes que cayera el edificio y no entendemos nada de lo que es la relación porque nuestra mente es rápida. Lo único que entendemos es que hubo un accidente. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo ocurrió? No lo investigamos porque para nosotros la investigación es insuficiente en este tiempo. ¿Sí? Antiguamente, no sé si les pasaba, ¿se acuerdan cuando sus mamás las interrogaban o los interrogaban? Sí. ¿Cierto? Sí. Te preguntaban y hasta el final uno decidía ya se le voy a decir la verdad porque era tanta la insistencia por la investigación de lo que había hecho que terminaba ahí hablando la verdad. Pero hoy en día la verdad no es importante. De hecho, existen 3 verdades. Tu verdad, mi verdad y la verdad. Sí. De hecho, hay una técnica de interrogación que se llama los 5 por qué. Tienes que preguntar 5 veces por qué hasta llegar a la razón, causa raíz del problema. ¿Sí? Eso se tiene que ver cuando uno investiga un accidente, cuando los prevencionistas empiezan a investigar por qué se cortó el dedo a la persona, empiezan a preguntar, y hasta que llegan le llaman la causa raíz. Nosotros tenemos una causa raíz, y esa causa raíz es el pecado que mora en nosotros. Entonces, hemos entendido que hay una causa raíz en nosotros que nos impide acercarnos a Dios hasta que, cuando nos encontramos con Él soluciona el problema del pecado perdonándolo y eliminándolo. Son 2 cosas diferentes. Recuerden que en el Antiguo Testamento los pecados se cubrían solamente. Por eso es que el sacrificio tenía que ver con habían 2 animales. Estaba el cordero que iba a ser sacrificado y otro macho cabrío que se llamaba Azael. Uno moría para cubrir el pecado del otro. Azael, que era un macho cabrío, el sacerdote le imponía las manos y le traspasaba
todo el pecado del pueblo a ese animal, y ese animal era liberado en el desierto. Porque de ahí la palabra está hablando que Dios dejaba el pecado abandonado, pero cubría con la sangre del cordero que moría los pecados que habían sido, digamos, no perdonados, sino simplemente olvidados. ¿Ya? Y olvidar significa que en algún momento te voy a acordar de que existe. ¿Sí? Pero ahora en Cristo, mediante la muerte del Señor, del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, su muerte hizo que nuestros pecados ya no tuvieran necesidad de ser recordados, sino que ahora son eliminados, borrados, echados a lo profundo, a la mar, como dice un himno. ¿Sí? Entonces, la única forma que tiene Satanás a nosotros de hacernos perder esta convicción de que Cristo perdonó todos nuestros pecados es recordarnos los pecados que habíamos cometido. Recuerde, todos los pecados de la Escritura que tienen que ver con las acciones humanas están perdonados por Cristo. Por eso la salvación es eterna en ese sentido. Todos los pecados que nosotros hemos cometido ya no tienen ninguna razón de ser delante de Dios. Pero a nosotros nos dejó el tema de la cruz. Y la cruz es donde tú y yo tenemos que entrar a crucificar los pecados que no son pecados, sino son frutos, manifestaciones, como dice la Escritura en Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne. Esos no están crucificados en la cruz. Esos tienes que crucificarlos tú. Amén. Entonces, de eso habla el discipulado. De las acciones que nosotros como seres humanos, que están reflejadas aún en nuestro cuerpo de carne, tienen que ser sujetas, crucificadas, sujetadas a la cruz, como Cristo lo hizo con los pecados que Él perdonó a toda la humanidad. ¿Amén? ¿Se entiende ese concepto? Ok. Ahora, dice, más buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que buscar primero? El reino. ¿Y qué es el reino? El cielo. El ¿Ya? reino de Dios, Buscar el reino de Dios. ¿Qué es? Su palabra. buscar todo lo de Él. ¿Ya? Su palabra, de Él, entenderla, ¿no? Sí. Vamos bien, vamos. A ver, hermana Miriam. Buscar lo perfecto que es Dios, ¿no? Sí, sí. Dios es Marquito. lo perfecto. Estoy pensando. A ver, Gigi. ¿Cómo era la pregunta? Me perdí. ¿Qué Buscar es, la verdad de Cristo. qué es buscar primeramente el reino de Dios? ¿Qué es el reino? El reino es la promesa de Dios. Ajá. Es el reino de donde Dios nos está preparando en el momento de nuestro rapto y Él está preparando nuestra venida. Imagínate, ¿sí? ¿No? No, yo estoy preguntando, ¿por qué me estás preguntando a mí? A ver, Sandrita. El reino para mí es justicia, Justicia, sí. verdad, Sí. justicia, deidad, no sé, Hermano Toñito. Ay, se te marcó. No deje buscar su palabra y buscar, como dice la palabra, el blanco perfecto, sin mancha, sin arruga, para poder llegar a la salvación. Porque ese en el fondo para mí es el reino de la salvación. No, pues ya somos salvos. Así que si buscamos la salvación, hay un problema. claro, no estamos seguros. Ya, estrujen su mente. Ustedes han escuchado la definición. A ver, primero, hagamos una definición. Esto es entretenido, para que se haga un poco más loco esta cosa. ¿Qué es para ustedes un reino? ¿Qué características tiene un reino? No es una república. La república tiene un presidente. Sí. Un reino tiene un rey. rey. Ok, esa es la primera diferencia. El reino tiene un rey. ¿Qué otra característica tiene un reino? Autoridad. ¿Ya? Hay una sola persona que tiene el derecho de Autoridad. dictar las leyes, de hacer justicia y de implantar todos los beneficios que tienen los ciudadanos de ese reino, ¿cierto? Es autocrático. ¿Qué más es un reino? Entonces el reino es como ejecutar aquí en la tierra la justicia que es del reino. Muy Aquí en la bien, bien rebuscada, pero tienes razón. Veamos un ejemplo de qué es reino. ¿Alguien se acuerda cómo Jesús oró? ¿Cómo nos enseñó a orar? Padre Padre nuestro, nuestro que estás en los cielos, Venga
A su reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Ojo, que nosotros nos vamos al reino. El reino viene A nosotros. a nosotros. Entonces, para no hacer trujarle tanto cerebro, chiquillos, miren. Cuando la Biblia habla del reino, habla de una transferencia de lo que está en el cielo a la tierra. De hecho, hacen muchas comparaciones diciendo, nosotros no somos de este mundo, dice la Escritura. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hablando de que hay una gran diferencia entre el reino natural y que existe un reino espiritual. Entendemos que Cristo mismo lo define como el reino no es comida, dice, ni bebida. Está hablando de que no es material. Y ese es el conflicto que tenían los judíos con Jesús, porque esperaban que Jesús viniera y los libertara y se convirtiera él el rey de Israel, matara a los romanos y se generara un reino físico. Pero Cristo dijo, yo no vine a predicar o no vine a hacer esto natural, vine a hacer algo espiritual. Entonces, si fuera que nosotros tuviéramos que vivir en un reino material, estaríamos sujetos a las leyes naturales de ese reino. Por ejemplo, moriríamos. No habría eternidad. Porque estaríamos sujetos a las leyes naturales. Nuestros pecados no serían perdonados. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que ni carne ni sangre puede heredar el reino. Está hablando de que es imposible como seres naturales nosotros podamos entrar en un reino que tiene otro tipo de naturaleza, que es la espiritual. Amén. Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿qué es buscar primeramente el reino de Dios? Es buscar algo que no es natural, que no es material, que no tiene que ver con la materia física, que tiene que ver con lo espiritual. Amén. Si nosotros, querido Luchito, Toñito, perdón, buscáramos la salvación a través de esa función de reino terrenal, no la encontraríamos nunca y tristemente estaría atada a nuestras acciones. O sea, nuestra salvación no duraría nada, porque yo hoy día, ahora en este instante me arrepiento y pasa una mujer hermosa y yo la veo, voy a pecar. Y haríamos vana la cruz de Cristo. Exactamente. En Por vano eso es que vino. la entrada a este reino también es espiritual. ¿Cómo tú puedes ser ciudadano de Estados Unidos, por ejemplo? Tú te vas a Estados Unidos, te hacen estudiar la Constitución, das una prueba, después de una prueba te hacen hacer un juramento y recién ahí eres ciudadano de Estados Unidos y te acoges a las leyes que ese país tiene, tanto en el país como externamente. De hecho, si un americano tiene un problema en otro país, llegan los soldados de Estados Unidos y se lo llevan, porque está cubierto con las leyes de esa nación. Nosotros ahora tenemos una ley superior, que es la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo entramos a una naturaleza que no es espiritual? O sea, ¿cómo entramos a una naturaleza que es espiritual siendo natural? Nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Porque aquí dice, y su justicia quiere decir que nosotros tenemos que cumplir los requisitos que tiene este reino que es espiritual. ¿Cómo entramos a ese reino? Con el nuevo nacimiento. Correcto, muy bien. Porque el nuevo nacimiento no es natural, es espiritual. Por eso que dice la Escritura que debemos nacer de agua, hablando de que tenemos que haber nacido en este mundo, pero ahora tenemos que nacer de espíritu. Porque a este reino tú entras con la concesión espiritual que Dios te da. No puedes entrar comprándolo. ¿Qué pasó con Bar Jesús? Que trató de comprar el don que tenían los apóstoles, de hacer sanidades, milagros. ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro, muera tú y tu dinero, porque estás tratando de comprar con dinero lo que no tiene precio en dinero en este mundo. Por eso es que el alma, la salvación de una persona tiene un valor tan alto. Jesús lo dijo, si yo
pierdo una oveja y soy pastor, dejo a las 99 en un aprisco o en un redil y voy por la perdida y vuelvo con ella. Y dice, y me junto, dice, y me alegro con mis amigos, porque lo que está hablando, mire, para hacer un poco el concepto, para que entienda esa parábola, los fariseos eran ultra santos, según ellos. No se juntaban con pecadores. Y cuando Cristo habla de la oveja perdida, habían fariseos ahí, po. Entonces, que decían, no, pero ¿cómo es posible? Si el pecador es pecador, que se muera el pecador. No me interesa el pecador. Y Jesús siempre le decían, oye, él se junta con pecadores y con prostitutas y todo el mundo, con los que cobran impuestos. Él no es santo porque se junta con ellos. Pero dice él, yo no he venido yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, está hablando que el valor que él le da a la vida espiritual para que el hombre sea salvo es más importante que el que nosotros le damos a las cosas materiales. Por eso es que el discipulado tiene un costo, lo vamos a ver más adelante, tiene un valor, un costo, que tenemos que estar dispuestos a pagar para subir a un nivel espiritual más alto. No en el sentido de que vamos a ser más grandes, sino que nuestra salvación va a estar más segura. Amén. Amén. Porque mientras más nos acercamos al sol, ¿me entiendes? Más iluminados vamos a estar, po. Por eso Cristo se le compara como el sol de justicia. Cuando tú subes y te acercas a ese elemento que te va a generar, porque el sol produce luz, pero también produce calor que te limpia, te purifica. Van a desaparecer nuestros conflictos interiores, van a aparecer la falsedad que podamos tener. Y mientras más nos acerquemos a Cristo, menos falsos, menos hipócritas, menos pecadores vamos a ser. Amén. Yo le explicaba hace un tiempo atrás de que los escultores, la palabra hipocresía o la palabra sinceridad, viene de la raíz del uso de la cera que tenían los tipos que tallaban estatuas. Entonces realmente a lo mejor amaneció con caña el escultor y ¡pah! Le pegó un golpe que no tenía que dar y no podía volver a pegar la piedra. Entonces, ¿qué agarraba? Agarraba la cera de color blanco, porque era mármol, y le ponía la cera encima y quedaba pero perfecto. Cuando iba a entregar por eso es que había un periodo de entrega, había un par de días de que tú no te pagaban la obra hasta cuando el sol la iluminara, la dejaban en el centro del patio hasta que el sol calentaba la piedra y se veía si te había echado cera o no. Entonces se derretía la cera y le encontraban los pifias, ¿cachai? Entonces, por eso la palabra sinceridad quiere decir sincera, sin ningún elemento que cubra tus imperfecciones. Acércate a Dios con un corazón sincero, acércate con Dios como tú eres. Amén. Y entre nosotros también tenemos que ser sinceros, porque es la única forma que nosotros nos conozcamos quiénes somos. Ya vamos a saber cuando está enojado, por ejemplo, el hermano Toño, que le den los 5 minutos. ¿Ya? Porque va a ver la pura cara de la hermana Miriam. De Miriam. El reflejo. ¿Me entienden? Hay una situación que nosotros tenemos que aprender a dar. Y es hacer que nuestro corazón siempre sea sincero. A veces ser sincero molesta, pero no se molesten porque sean sinceros con usted. Si alguien le dice, ¿sabes qué? No me saludaste, tengo rabia porque no saludaste, salúdalo con más amor, y no se te olvide nunca más saludar. Porque siempre hay un tiempo para todo. Amén. A veces, por eso yo le digo, nosotros vivimos en un tiempo apresurado, un tiempo que parece que nos queda menos tiempo. ¿Sí? Y vivimos a veces con aceleramientos y esos aceleramientos hacen que nos perdamos esos pequeños detalles maravillosos que tiene el ser hijo de Dios. Amén. Entonces, hemos entendido que el reino de los cielos es es algo espiritual, que la única forma de poder entrar es que haya también un nacimiento espiritual en nosotros para acercarnos a Dios. Amén. Y que la justicia establece que nosotros tenemos que aceptar a Cristo porque es la única forma que nuestros pecados sean, o sea, si yo lo coloco en términos de nacionalidad, estoy diciendo que para llegar a ser chileno, o sea, para ser americano yo tengo que olvidarme que fui chileno. Entonces por eso hago el juramento de respetar la ley y la constitución de Estados Unidos y me convierto en ciudadano porque yo rechazo la ciudadanía que tenía antes, la chilena.
Y en Cristo es lo mismo, cuando tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, crees en tu corazón que Él se levantó de nuestros muertos, eres salvo. Dejas tu naturaleza antigua, tu ciudadanía que es la tierra, la traspasas ahora al nuevo reino que es el reino de Dios. Amén. ¿Se entendió el concepto total? Sí. Hermosa es la palabra, ¿cierto? Amén. Ahora estamos más claritos. Así que, escúcheme. Usted no pierde la salvación siempre y cuando usted no se separe de Cristo. La salvación se pierde. No es que Dios la pierda, no es que Dios la quite. Es uno el responsable de permanecer salvo, estando en Cristo. El mayor ejemplo que Él pone es que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Si nosotros nos cortamos de Él, nada podemos hacer, porque el pámpano deja de recibir la esencia, deja de recibir la savia, la energía que produce que ese fruto sea, que se permanezca en el tiempo, se pierde y muere y se seca. Es el mejor ejemplo para entender de que en Cristo somos salvos, pero a la hora que yo dejo a Cristo, es mi problema. Amén. Amén. Vamos, Lucas 9, 23, 24, por favor, hermana. ¿Sí? ¿Es posible que lo puedas leer? Sí, es que parece que la única cristiana eres tú junto con la Sandra que anda conmigo. Sí, yo la dejé. Lucas 9, ¿cuánto? Lucas 9, 23, 24. A 23. Lucas 9, 23 y 24. Amén. ¿Entendiste? Ah, no lo voy a sacar. ¿Sí? ¿Lo entendiste? Sí, lo entendí, sí. Amén. Sí, 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 amén, amén. ¿Lo entendiste? Monserrat, ¿lo entendiste? Sí. Sí. El número de Lucas no. Lucas 9, 23 y 24. 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna idea qué podría hacer o qué podría decir? Niéguese a sí mismo. Matar la carne, po. ¿Ya? Ujú. ¿Sí? En yo. ¿Sí? Dejar todo lo que no te dio. ¿Sí? Que sea en negarse, entre comillas, como a la humanidad, pues a lo que es la de por sí la carne, los Ahí estamos sin hacerte... Sin torpeza. por ejemplo, eliminar lo que es la carne, la ira, la contienda, Sí. los celos, Ajá. los pleitos, el egoísmo, y negándose a eso llegan los frutos, ¿cierto? Sí. Amén. Vamos, alguien más. ¿Qué podría significar niéguese? Negarme como persona y poner a Cristo. Primero, sí. Primero Es todo. como decir, es que él crezca y que yo mengue. Exactamente, muy bien. Miriam. Ya. Yo creo que eso, como dice Sí. ella, negarse a uno misma Sí. y dejar que Cristo fluya en uno. Les voy a poner un ejemplo más o menos así como para entender un poco mejor y que razonemos, ¿ya? Esta palabra. Negarse a sí mismo. Volvamos al tema de ¿puedo poner tu ejemplo, Sandrita? Sandrita, tú eres de Perú, ¿no? Sí. Ya, mira. Sandra entró a un nuevo país y aquí tiene que adaptarse a varias cosas. La fecha de la celebración de la independencia es otra fecha. Cambió la causa por la empanada frita de pino, por ejemplo, ¿ya? Hasta la forma de tu acento tuvo que adaptarse al chileno, porque resulta que tú dices, tú eres peruana, y uno dice, claro, y uno se siente incómodo, po. Es como los tipos que van a Argentina. Es que a lo mejor el mayor ejemplo de todos, van a Argentina y van 3 días y vuelven acá hablando como argentinos, po. Sí. ¿Por qué? Porque ellos inconscientemente pierden su identidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de niégate a ti mismo, está hablando pierde, rechaza, deja de ser quien eres tú. En palabras simples.
Tienes que dejar de ser quien eres tú. Yo he escuchado siempre esta frase de alguien, no me acuerdo quién, pero siempre decía, yo soy loco para Cristo. En el mundo era loco, ahora para el Cristo soy loco. Entonces no dejaste nada. Po. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Niéguese a sí mismo, deja de ser tú quien eres, Cambiar. pierde tu identidad del mundo y ahora vive la identidad que tienes en Cristo. Porque de hecho la Escritura dice que nosotros de ser llamados enemigos de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, tiene que haber esa metamorfosis, ¿sí? Ese cambio profundo del interior del corazón del ser humano hacia el carácter y vida de Cristo. Por eso es que dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y no está hablando de que te van a matar. ¿Me entienden? No, porque algunos, yo he escuchado hermanos que dicen, es que uno tiene que morir, te van a matar. No. Está diciendo que si uno deja de ser uno, sí, pues, dejas de vivir la vida que tenías y comienzas a vivir otra vida. Es como que aquí te llamabas Carlos Campos y en el cielo eres el ángel Gabriel. O sea, no tiene que haber ninguna relación. De hecho, Pablo dice, por eso es que ahora somos nueva criatura. Entonces, es como cuando habla este párrafo de la nueva creación, es como que te entregaron un certificado de nacimiento nuevo. Ya no eres Juan, ahora eres hijo de Dios, toma. Como le dijo Jesús a Pedro, ya no te llamarán más. Simón. Le cambió la identidad. Se entiende que parece que algunos dicen, no, es que como que no se entiende profundamente este tema y lo hacen superficialmente y enseñan un discipulado que no es totalmente, digamos, verdadero. Porque el discipulado, lo triste es que anula tu personalidad humana. Esa es la cuestión. Es lo conflictivo de ser discipulado, porque uno comienza a cuestionarse. ¿Cómo? O sea, a mí me gusta ser como soy. Pero cuando tú te empiezas a ver en la palabra, resulta que no tiene ningún parecido con cómo es Cristo o cómo es el Evangelio. El Evangelio o Cristo es lo mismo porque Cristo es el Evangelio. Cristo es las buenas noticias. No puedes tú separar el Evangelio de Cristo, no puedes hacer dos cosas diferentes. Dice, conjuntamente con Cristo yo estoy crucificado. Y está aquí, dice, tome su cruz cada día y sígame. Crucifíquese. La crucifixión era una muerte horrible. Horrible, hermano. Dolorosa. Asfixiante. La persona moría por asfixia. Era terrible porque tú tenías los pies clavados, los brazos clavados y todo tu cuerpo pendía de los clavos aquí, de los brazos. Te empezaba a apretar el pecho y te faltaba aire. Entonces, para poder respirar tenías que levantarte un poco para que los brazos te dieran la oportunidad de que los pulmones funcionaran. Entonces, imagínate el dolor que era poner todo tu peso en los pies que estaban crucificados, que estaban clavados, con más encima con clavos que no tenían ningún tipo no son como los clavos de 4 que nosotros acá eran clavos con aristas y todo eso porque eran moldeados a mano y tú tenés que pararte un ratito para poder tomar aire y seguir respirando. Entonces, lo que quiero explicarte es que el concepto de perderte a ti para encontrar a Cristo va a ser doloroso. Yo estoy advirtiendo que no va a ser fácil. Porque en algún momento te van a decir, no, hermana, deje de andar murmurando. Y generalmente la persona dice, no, ¿cuándo? Se da cuenta que ¿Sí o no? Porque yo por eso le digo, el discipulado tiene que ver con sinceridad. Amén. Sinceridad. Y triste, mira, lo triste, hermano querido, es que nunca te vaya a ver tú los pecados tuyos. Siempre va a haber alguien que te va a decir, hermano, por favor, no haga esta cosa. A veces cuando predicamos intentamos ser sutiles para no ser tan hirientes. Pero va a llegar la hora en que alguien te va a tomar y decir, ya, pues, caballate. ¿Sí? Y ahí tú te vas a enfrentar con el dolor. El viejo hombre va a respirar. Déjame respirar para responder. Y no. Si la cruz es muerte, es dolorosa, es sufriente la cruz, porque te va a llevar a conflictos internos contigo mismo.
Y te va a llevar a cuestionar toda tu experiencia en el Evangelio. A mí me ha tocado discipular gente que lleva 50 años en el Evangelio, y cuando tú le empiezas a mostrar que Cristo no era así como ellos pensaban, se enojan contigo. Se enojan. Sí. Y este pelado que me viene a enseñar. Yo llevo 50 años en el Evangelio, pero si vivir en el Evangelio no es edad, no es tiempo, es cuánto te pareces a Cristo, el resultado. No es lo importante, la Escritura dice que no es lo importante lo frondoso del árbol, que tenga hojas maravillosas y que dé sombra. Lo importante es el fruto. Y tristemente, la Escritura muestra que el Cristo en nosotros da un solo fruto, que está dividido en nueve virtudes, 9 responsabilidades, 9 elementos que van a mostrar que Cristo está viviendo en nosotros. ¿Sí? Si te falta alguno, es porque el otro está madurando, está creciendo en ti. No es que no lo tenga, porque debe decir, oye hermano, no tiene paciencia. Pero va a llegar a tenerla, porque seguramente contigo va a aprender a tener paciencia. ¿Sí? La paz es uno de los, digamos, virtudes más buscadas, porque la paz nos permite tener control de las situaciones. Yo no respondo mal, guardo mi boca, me mantengo en tranquilidad. Esas cuestiones son difíciles de hacer, porque nuestra naturaleza no es así. Sí. ¿Sí? Yo cometí un error con mi hija, yo siempre le dije, hija, pega primero, pregunta después. Y me llevó a tener unas consecuencias en el colegio. Porque ella me dijo, papá, yo pegué primero, después pregunté. Pero fue a lo mejor después yo me dije, a lo mejor cometí un error. Un mal discipulado. Claro. ¿Te das cuenta? Porque mira, el discipulado se trata de palabras y de hechos. Si yo te enseño algo y no lo vivo, mi discipulado vale nada. ¿Sí? Por eso tenemos que aprender a ser sinceros, hermanos. Sinceros de verdad. Porque, y no estamos hablando de decir que estoy enojado, no, sino que a reconocernos. No estoy hablando de esa cosa que uno dice, ya, sí estaba enojado. No, sino la actitud, sinceridad de decir, sí, estaba enojado, perdóname. Porque eso es lo que busca Dios. Porque lo que Él nunca quiere es que tú crees una herida. La palabra dice, el perfecto es aquel que no hiere ni con palabra ni con hechos. Una actitud a veces vale más que 1000 palabras. Por eso yo, cuando predico en la iglesia, ya siempre me doy cuenta de que cuando tú tienes alguna preferencia con alguien, cuando tienes alguna preferencia con alguien, hola guachita, ¿cómo estás? Y con el otro, hola hermano, ¿cómo estás? Porque tendemos a hacer división. Fíjate, cuando Cristo dice que no debemos hacer acepción de personas. Y cuando no dice excepción, sino que acepción. O sea, encasillarlo en los que no me gustan y en los que me gustan. En los que me caen bien y en los que no. Aceptar a uno y a otros no. ¿Se entiende ese concepto? Mira qué maravillosa es la palabra. Y ahora dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿de quién? De Cristo, este la salvará. Esa es la promesa del Señor. Todo lo que hagas ahora de aquí en adelante, porque créeme, querido hermano, yo le estoy poniendo una situación en que de aquí hasta el próximo discipulado van a vivir situaciones quienes van a recordar estas palabras, porque el Señor nos discipula con enseñanza y con actos. Todo lo que aprendamos aquí va a ser probado durante estos días. Yo se los advierto, porque de repente uno dice, ¿por qué me está pasando? ¿Qué pasa? Cristo está trabajando en el tipo. ¿Sí? Yo quiero que Él trabaje en mí. Entonces, para que Él trabaje en mí, yo tengo que aceptar su disciplina. Amén. Y la disciplina no es que Él nos corrija. Disciplina es que Él nos empieza a poner en el lugar, en la posición, en el camino correcto. Sí, yo siempre escucho, hermano, es que el blanco perfecto es Cristo. Amén. Pero para llegar al blanco, Dios tiene que ponerte en el camino que te lleve al blanco. Porque si tú miras el blanco y te das una vuelta por allá, te das una vuelta por acá, vas a llegar al blanco pero todo destrozado. O te vas a tardar en llegar al propósito que Dios tiene. Por eso es importante que alguien te diga, camina por aquí.
Y ese es el punto perfecto, no pierdas el sentido. Es lo que le dijo Pedro a Pedro, Jesús caminando en el agua. Dice, él le dijo, bájate, pero mírame. Mírame. Pero cuando Pedro empezó a ver que el agua estaba abajo, media oscura, que el viento soplaba, que las olas venían, dejó de mirar a Jesús. Entonces, todas estas enseñanzas puede que caigan en una prueba en nosotros y que todas las cosas que Satanás mueva sean únicas y exclusivamente para que tú pierdas la visión, el propósito, la necesidad, que pierdas la objetividad del Evangelio, porque Cristo debe ser el ejemplo perfecto en todo. Amén. Bien. Radicales para Cristo. Anótelo por ahí. Radicales para Cristo. Cuando nosotros comenzamos a entender que el discipulado es a tiempo completo, full time, nos recordamos que cada vez que nosotros trabajemos en el reino, hagamos la obra del reino, vivamos en el reino de Dios y creamos en su justicia y vivamos en su justicia, muchas cosas van a ser añadidas a nuestra vida. Y no está hablando de riqueza, porque todo es como que la sanidad, que eso son cosas secundarias, que Dios nos sane o no nos sane, es un problema que tiene que ver con nosotros. Si a veces Dios no nos quiere sanar, es porque Él es soberano. Soberano significa que Él tiene el sartén por el mango y no lo suelta ni se lo presta a nadie. ¿Sí? A veces nos pega un remesón y caemos a la brasa y de allá nos recoge y nos vuelve a meter otra vez. Porque Él es justo, nunca nos deja un lugar para ser destruido, sino que cada cosa que nosotros vivimos es para nuestro bien. Porque al cristiano que ama, escuche bien lo que dice, que ama a Dios, que ama, o sea, el discípulo tiene que tener amor por quien es su Señor, porque el discipulado no es obligación. Estábamos hablando delante, el discipulado es completa y absolutamente voluntario. Si yo quiero pasar de algo bueno a algo mejor, tengo que tomar la decisión de dejar lo bueno e ir a lo que está mucho más allá, es mucho mejor, mucha más bendición, en todos los sentidos. Todos los que han llegado a ese punto siempre dicen, se puede. ¿Se puede vencer la carne? Amén, se puede. ¿Se puede sujetar la habladuría? Se puede hacer. ¿Se puede sujetar la ira? Se puede. Amén. ¿Se puede sujetar el egoísmo? Se puede. ¿Se puede sujetar el mal carácter? Sí, se puede, hermano. Pero el problema es que siempre nos quedamos ahí, en ese espacio. Yo digo que es un espacio, digamos, es como el limbo. Entre el éxito y el inicio. Hay un espacio ahí medio vacío, que es fe. No hay nada donde posicionarse. Tú te lanzas nomás y dices, sí, Señor, tú vas a hacer la obra, pero en el camino como que nos sorprenden las situaciones que nos pasan y nos retrocedemos. Y retroceder no es malo, pero te va a costar el doble volver a llegar a la posición en que Cristo ya te tenía. Amén. Por eso es que dice que lo cojo no sea parte del camino. Está hablando del hermano, porque de repente lo interpretamos como que el hermano que tiene... No, que le falta. No. Que está hablando de aquellos que Dios no ha terminado de sanar, porque Él dice que no se preocupe, que permanezcan en mí, yo los voy a sanar. Dios lo va a sanar. Está hablando de que no importa que te falten cosas, pero no te des por vencido. Sigue creyendo que Cristo va a obrar en tu vida. Sigue escuchando los consejos. Sigue e imita a quien esté haciendo la obra del Señor. ¿Ya? Amén. Ahora, esta historia dice, no hay un discípulo part-time. Quiero leerle esto. Había una familia que por muchos años vivían una vida cristiana común y corriente. Creían en Dios, iban a la iglesia, de vez en cuando daban un dinerito cuando se pasaba la ofrenda, etc. Pero para ellos Dios formaba una parte de su vida, a la par con las otras actividades importantes de su vida: el trabajo, los estudios, actividades familiares y el entretenimiento. ¿Amén? Después de muchos años comenzaron a asistir a una iglesia que los discipuló y de pronto comenzaron a involucrarse de lleno en las cosas del Señor. Se notó el cambio. Las cosas del Señor comenzaron a tomar prioridad en sus vidas. Se congregaban regularmente, daban el diezmo, oraban en la casa y buscaban oportunidades para servir al Señor con su tiempo y talentos. Ya Dios estaba en el lugar principal de su vida familiar.
Un hijo lo resumió cuando dijo, mami, antes éramos cristianos part-time, pero ahora somos cristianos full-time. Amén. Tiempo completo. Entrega total de tiempo, de nuestros ingresos, de nuestras relaciones y nuestro ser. Recuerden que en la iglesia hay hermanos que van a tomar parte o van a ser parte de una sola cosa. A Dios no lo van a integrar como el todo que es. Recuerden que Dios es todo en todo. Dice que Él está arriba, abajo, al lado. Hablando de sus 3 dimensiones, Él está completamente cubriendo nuestra vida. Pero es tan respetuoso que a veces nos deja que nosotros decidamos hasta qué punto Él puede gobernar nuestra situación. Esto es maravilloso. Mira en lo grande que es Dios, en lo ínfimo que somos nosotros y lo increíble de su misericordia. Dios tiene, yo siempre digo, Dios es experto en soportar a los que somos medio chuecos, regañones, enojones, que nos cuesta servir a Dios. Dios tiene una misericordia enorme. Y ahí entiendo, entiendo a Jonás. Entiendo a Jonás que se arrancó de la voluntad de Dios, se huyó y pagó su pasaje para arrancarse de Dios, y Dios lo encontró igual. Pero tenía paciencia con él. Oye, Balaam, Dios tuvo que usar una burra para decirle, hay una persona que está delante, un ángel con la espada, está a punto de matarte, hombre. Dios es experto. O sea, Pedro tenía esa cualidad que nosotros tenemos. Mire, escuche, por eso es tan importante lo que nuestras bocas dicen. Pedro